Noticias de última hora, preste mucha atención. Los vemos en las urnas porque les vamos a dar un paseo, les dice Daniel Noboa a sus adversarios políticos. Durante un anuncio de inversión pública para una vía en Los Ríos, el mandatario cuestionó a candidatos que usan las protestas para hacer campaña en su contra. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, criticó a sus adversarios políticos por utilizar las protestas para hacer campaña en contra de su administración y los instó a hacer campaña limpia frente a los comicios generales del próximo año, para los que él también es candidato presidencial por su Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. Este viernes, 22 de noviembre de 2024, Noboa participó de un acto gubernamental en Los Ríos, en el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaba de la asignación de $44 millones para la rehabilitación de una de las vías de la provincia, la E25. Desde una tarima, el ministro Roberto Luque se refirió a la construcción, y lo acompañaron también el dirigente del transporte Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto del Ecuador, y una habitante, que resaltaron la atención del gobierno. Daniel Noboa se comprometió a cumplir con la entrega de un puente y la vía E25, pues le pidió a sus ministros que no quiere más informes, ni más pendejadas, porque la gente quiere ver que están cumpliendo. Contó que se han asignado centenares de millones para obra pública y que la ampliación de esta carretera dinamizará el comercio y el turismo, la economía. Era lo mínimo que podía hacer por una provincia que le ha dado tanto a mi familia a lo largo de los años y no podía dejar acabar este primer año de gobierno sin empezar esto, resaltó. Sin mencionarlos, se refirió a sus opositores que no comprenden cómo un joven como él llegó a Carondelet y les dañó los negocios. No entienden que somos una nueva forma de hacer política que piensa en el futuro y no en nuestros intereses. Derrumbaremos cada obstáculo con el que nos encontremos, sentenció. Los exhortó a que esperen a que llegue el tiempo de la campaña electoral de las elecciones nacionales del 9 de febrero, del 5 de enero al 6 de febrero, para confrontar su gestión. Si un poco de conchudos que hoy en día son candidatos o dirigentes de partidos políticos quieren ir a hacer una marcha diciendo que son luchadores sociales, cuando están en campaña luchando contra este gobierno, que se aguanten no más hasta el 9 de febrero, hagan campaña limpia y los vemos en las urnas porque les vamos a dar un paseo, los desafió el mandatario. Su declaración se da un día después de que movimientos sindicales, de estudiantes y maestros, congregados en el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y otros protagonizaron una movilización en Quito y otras provincias para rechazar su gestión en la crisis energética, económica y social, dijeron. Entre aquellos que cuestionan al gobierno está el candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, Leonidas Issa Salazar, que también es presidente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, CONAIE, por el cual se analizan medidas de hecho para exponer sus demandas a Noboa. Justamente, este viernes, los dirigentes de las filiales de la CONAIE mantenían un consejo ampliado en Quito para analizar la coyuntura actual y tomar resoluciones. En más noticias. El próximo lunes alias Diablo conocerá su sentencia en el caso Metástasis, Tribunal de Juicio ingresa a deliberar un total de 28 delitos de delincuencia organizada. El anuncio se hizo la tarde de este viernes, 22 de noviembre, una vez se suspendió la diligencia. Durante las últimas 4 jornadas, las defensas de las 21 personas juzgadas expusieron ante los jueces nacionales, Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, sus alegatos de cierre en los que en mayoría aseguraban que la Fiscalía no había podido probar ni la existencia del delito de delincuencia organizada y peor aún la participación de los imputados. En cambio, el 19 de noviembre último, el fiscal general subrogante, Wilson Toenga, aseguraba que al haberse demostrado en la audiencia de juzgamiento la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los 21 procesados dentro de Metástasis, lo que se solicitaba desde delincuencia organizada y se le imponga el máximo de la pena determinada en el primer inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, esto es la pena privativa de libertad de 10 años. Mientras que para los procesados ubicados como colaboradores, entre ellos, Wilman Terán, es presidente del Consejo de la Judicatura y es juez de la CNJ, alias Diablo. Al exdirector del CE la parte acusadora a la sala de juicio de la CNJ que defina la pena máxima de cárcel para el líder y los colaboradores de la empresa criminal procesada penalmente desde el 14 de diciembre de 2023. Para el único de los líderes de la organización criminal investigada que llegó a la etapa de juzgamiento, Xavier Alexander, alias Novio Novita, la Fiscalía solicitó se declare su culpabilidad como autor directo del delito de Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el general en servicio pasivo Pablo Ramírez, y a 18 personas más. El fiscal general subrogante pidió que se los declare culpables y se le imponga el máximo de la pena determinada en el segundo inciso del artículo 369 del COIP, es decir, la pena de cárcel de 7 años. Por haber cometido acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada, también estaban en la lista los exjueces del Guayas Ronald, alias Momia, Joan Mafertán, alias JM, Carlos, alias Presi, los abogados en libre ejercicio César, Kevin o Sofía, a los exfiscales Víctor Hugo y María José, la exguía penitenciaria Catherine Pilar, la excomisionada de pacificación de las cárceles, la colombiana Claudia Garzón, los expolicías Erin Alexander, Armando Heriberto, Ángel, Fernando y Doris, el funcionario judicial John Fernando Camposano y los ciudadanos Eduardo y Braulio.
En el caso de los exfuncionarios públicos Wilman Terán, Ronald Guerrero, Johan Mafertán, María José, Carlos Ion Camposano, Víctor Hugo, Doris Soraya, Armando Heriberto, Ángel Danilo, Fernando Andrés, Edín Alexander, Pablo Ramírez y Catherine Pilar. El fiscal Wilson Toinga pidió a los magistrados que sumen a los 7 años de pena máxima la agravante determinada en el numeral 19 del artículo 47 del COIP, es decir, el que al momento de cometer el delito procesado eran servidores públicos. Sumada la agravante, que es 1/3 de la pena máxima de 7 años, la condena sugerida para Terán y los otros 13 hoyes funcionarios públicos llegaría a los 9 años y 4 meses de prisión. Los 21 procesados en Metástasis fueron acusados de integrar una empresa criminal que estaba manejada por el narcotraficante asesinado en octubre de 2022 Leandro Norero. Organización que mantenía como objetivos, infiltrado a la justicia y sobornando a jueces, el obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada sobre casos penales que estaban en curso por lavado de activos, narcotráfico o tráfico de armas. En relación con la multa, la Fiscalía dijo que pedía para el líder de la organización procesado lo determinado en el numeral 9 del artículo 70 del COIP, es decir, solicitó se disponga el pago de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general. Para los 20 colaboradores se pidió una multa que alcanza los 9.200 o lo que significan 20 SBU, dineros que deberían ser depositados en las cuentas del Tesoro Nacional del Banco Central del Ecuador. Un total de 18 jornadas de audiencia y la presentación de 33 peritos testigos y 73 pruebas documentales le sirvieron al fiscal general subrogante, Wilson Toinga, para probar que los 21 procesados que llegaron a la etapa de juicio en el caso Metástasis ejecutaron una serie de conductas propias de una delincuencia organizada tipificada en el artículo 369 del COIP, inciso primero para los líderes e inciso segundo para los colaboradores. Todos estos hechos narrados en las fundamentaciones de cada una de las partes procesales y los pedidos de condena o declaratoria de inocencia, además de un voluminoso expediente, es lo que deberán analizar los jueces Caicedo, Rodríguez y Loaiza y lograr sintetizar su decisión en estos 2 días que restan. En más noticias. En el ámbito social, el gobierno muestra 2 caras. Por un lado, la atención a problemas como la desnutrición infantil y la entrega de bonos es lo positivo. Sin embargo, según analistas, persisten importantes desafíos en áreas como la creación de empleo y la atención a sectores vulnerables. Haber continuado con los planes para combatir la desnutrición infantil es uno de los temas a destacar en cuanto a la gestión del gobierno en el ámbito social. Así lo considera la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero. Ha sido una política que ha estado apoyada con cierta prioridad. Justamente su candidata a la vicepresidencia de la República se desempeñó en la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil. Según cifras del gobierno, esta iniciativa se potenció con el incremento de 2.000 beneficiarios y la asignación de 350 millones de dólares. Cordero destaca también que se destinen recursos para, por ejemplo, otorgar créditos de desarrollo humano a través de Ban Ecuador. En agosto este rubro pasó de 24 a 60 millones de dólares. Se creó además vía decreto ejecutivo el bono Jóvenes en Acción que apunta a entregar $400 mensuales por 3 meses a 80.000 bachilleres previamente seleccionados, con el fin de aliviar el impacto de la crisis económica y energética. De otra manera, la crisis, la explosión social, la explosión política sería mucho más fuerte. No obstante, uno de los pendientes es pensar más allá de la coyuntura, dice Cordero, pues no se perciben mayores cambios en la disminución del desempleo y de la pobreza. Cerca de 4,5 millones de ecuatorianos que sobreviven con $3 diarios. Todavía no tenemos una estrategia clara respecto a cómo cambiar la situación del empleo y los ingresos de las familias. Y esto es más que relevante, considera Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAN, porque facilita la cooptación por parte del crimen organizado. La parte social está afectada, ¿no? Definitivamente. Pero no es un problema solo de este gobierno, es un problema que lo venimos arrastrando. Ha habido, los indicadores sociales son contundentes frente a eso. El problema del empleo sigue siendo un gran problema. No se ve una dinamización abrupta de la economía, es más, el tema de los apagones ha acentuado los problemas de estancamiento económico. A la crisis económica y eléctrica se suma la de inseguridad. Aun cuando las cifras oficiales muestran una reducción de las muertes violentas, Pontón considera que la percepción de inseguridad no ha decrecido, y es que las extorsiones y los secuestros siguen siendo noticia casi diaria. Termina siendo insuficiente, se enfrenta un mar de problemáticas que se está enfrentando el país en el tema del crimen, ¿no? El tema de la impunidad, que creo que para todos, para más de uno, es claro que por ahí está el problema principal de la seguridad del país. Según el más reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones, al menos 1,2 millones de ecuatorianos han pensado en migrar,
la mayoría jóvenes entre 18 y 39 años. Las razones, precisamente, la falta de empleo y la inseguridad. Nicolás Maduro, que al igual que Petro, también parece tener una obsesión con Javier Milei y un nivel de agresividad que parece de algún modo anticiparse a lo que se le viene para Maduro, que es un contexto mucho más complicado, con mucha más presión de Estados Unidos, y que va a tener Estados Unidos en Milei a un aliado en esa estrategia de máxima presión. Quizás por ahí viene parte de la violencia con la cual ha atacado al presidente argentino. Escuchémoslo. Acabaron con todo en Argentina. ¿A nombre de qué? De la libertad. Le están quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino. Esta basura llamada Javier Milei, una basura fascista, nazi. Es curioso, ¿no? Porque le gritan dictadora a Milei. 55% de los votos sacó Milei en el balotaje. Es verdad, es un voto, una cantidad importante de votos la que sacó Milei. No tan importante como la que sacó Edmundo González Urrutia, disputando contra Nicolás Maduro. Edmundo González superó el 60%. Claro, Edmundo González no pudo asumir, porque en Venezuela sí hay una dictadura de verdad. Que haya ahí argentinos como el infame Michelo, este TikToker que se está llenando de plata en Venezuela a partir justamente de la alianza que tejió con el régimen, es, la verdad, una desgracia para lo que es la historia argentina de defensa de los derechos humanos y de la democracia. Una historia que también tenía Venezuela como un estandarte de la democracia y que desde hace tiempo lo perdió por culpa de Nicolás Maduro, que por cierto le acusa a Milei de ser nazi cuando el aliado de los nuevos nazis, que son los terroristas islámicos, es el propio Nicolás Maduro. Todo al revés, como siempre cuando se trata de Maduro. 26 campamentos móviles fueron entregados por parte del gobierno central a las Fuerzas Armadas la mañana de este jueves. Estos fueron ubicados dentro de 2 centros penitenciarios de la ciudad de Guayaquil. Justo dentro de la regional número 4, ubicada aquí en la Vía Daule, en la ciudad de Guayaquil, donde se dieron 2 importantes eventos en horas de la mañana. El uno contó con la presencia del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien hizo entrega de campamentos móviles a las Fuerzas Armadas, quienes ya llevan 11 meses peleando en este conflicto interno que vive el país. Además, él mencionó que serán 26 de estos campers que son entregados el día de hoy y que tienen acogida para 11 personas. Tenemos las declaraciones, escuchemos. Hoy estamos transformando esta realidad gracias a una decisión firme y a un esfuerzo incansable de nuestros militares, del bloque de seguridad y de un gobierno nacional que no pacta con las mafias. También el segundo acto contó con la presencia del presidente Daniel Noboa Asín, quien hizo un recorrido por estos campamentos militares. Además, enalteció la labor de las Fuerzas Armadas. Pero en horas también un poco más tempranas, en la mañana, estuvo en el cantón Santa Lucía, donde entregó recursos para las provincias de Guayas, Loja y Zamora Chinchipe. Aquí también mencionó sobre esta sentencia por casos de corrupción contra Danilo Carrera. Escuchemos. Ayer vimos cómo funcionarios de un entramado de corrupción en las empresas eléctricas específicamente fueron condenados a 10 años de cárcel. Hoy en día vivimos esa crisis eléctrica, pero más que sean los culpables, ya están sentenciados. Y vamos a solucionar un problema que no fue causado por nosotros, pero tenemos la responsabilidad y tenemos el derecho y también la empatía para solucionar este problema para ustedes. Así es, amigos televidentes, ustedes ya lo pudieron escuchar y observar. Esto fue parte de la agenda que cumplió el presidente Daniel Noboa aquí en la provincia del Guayas. Ha sido entregas importantes también para que las Fuerzas Armadas puedan continuar peleando en este conflicto armado no internacional que vive el país desde hace 11 meses.